Espacio ofrecido por Quisoteos. En una rueda de prensa en la que queremos realizar un análisis de lo acontecido ayer en el Pleno Municipal en relación, en este caso, con las modificaciones de ordenanzas fiscales que ayer fueron debatidas y aprobadas en este Pleno. Como sabéis, el Pleno de ayer fue de un amplio y variado contenido, y por eso, respecto a otra de las cuestiones que ayer se debatieron, que es esa moción que vincula la inmigración con la seguridad, sabéis que os hemos hecho llegar esta mañana una nota de prensa con nuestra valoración al respecto, también por no alargar tampoco en exceso de tiempo y de contenido esta rueda de prensa. Y por tanto, centrándonos en ese tema en el que decía que queremos realizar análisis, es que ayer volvíamos a contemplar ese fenómeno habitual de la naturaleza por la que el Partido Popular pide una cosa en oposición, promete en campaña y luego hace la contraria cuando está en el gobierno. Yo diría que es una costumbre que es una de las señas de identidad del Partido Popular. Ayer el Partido Popular, junto con sus socios de Vox, votaron a favor de una subida muy considerable de la tasa del agua, y al mismo tiempo votaron en contra de bajar el IBI de Urbana a los tomelloseros y tomelloseras. Como digo, justo lo contrario de lo que pedían insistentemente en oposición y que prometían en campaña. Y yo, una vez más, recuerdo cómo Javier Navarro Muelas, en diversas entrevistas y actos públicos en los meses de abril y mayo de 2023, como candidato a la alcaldía, decía que se podían bajar tasas e impuestos en el ayuntamiento, e incluso hacía mención de que había superávits que clasificaba entonces como exagerados y que era fruto de que no se sabía en qué gastar el dinero y que por tanto había margen más que de sobra para bajar el IBI. Por tanto, ayer, con este voto en contra de esa propuesta que metía el Grupo Socialista, que no es sino su propuesta, como bien decíamos ayer, junto con declaraciones que realizaba en ese turno de cierre en cada uno de los puntos como alcalde, en el que, en ausencia de debate durante el turno de los grupos, finalmente lo que queda es que una vez que el Grupo Socialista expone sus motivos, no hay ese verdadero debate entre los grupos, y es el alcalde el que, con la potestad que tiene, pero acaba haciendo homilías en las que el debate se acaba sin que nadie pueda contrarrestar. Como digo, la legislatura durará 4 años, como bien decía ayer el señor Navarro, pero cuando uno tiene una propuesta clara, como entendíamos que era esta, que insistentemente la presentaba como una propuesta estrella, entendemos que, al igual que para nosotros, cuando tienes una propuesta clara, la voluntad debe ser cumplirla cuanto antes. Y recuerdo lo que decía ayer, como hicimos nosotros en 2015, cuando prometimos dar marcha atrás y revertir esas brutales subidas de tasas deportivas y culturales que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Tomelloso entre 2011 y 2012, y en el primer año, en la primera vez que tuvimos oportunidad, en el pleno de tasas del mes de octubre de 2015, así lo hicimos, y así llevamos a cabo esas modificaciones para revertir esas subidas de tasas, junto también bajando el IBI de Urbana. Como recordarán, nosotros lo encontramos al 0,80 y lo dejábamos al 0,70, que es el que está actualmente. Y además, el Partido Popular, junto con sus socios de Vox, como digo, no solamente no aprobaban el cumplir la promesa que habían hecho de bajar el IBI de Urbana, sino que además llevaron a cabo ya no la bajada de las que hablaba en campaña de tasas, sino también una gran subida de la tasa del agua, que va a hacer que el Ayuntamiento de Tomelloso recaude
a partir del año que viene, más de medio millón de euros más al año por el servicio de suministro de agua. Como decía ayer, no lo digo yo, lo dicen los informes que estaban dentro del expediente de esta modificación de ordenanza. Están en su derecho, como bien decía ayer, de adecuar la recaudación al coste del servicio del agua, que es lo que en definitiva es la voluntad que refrendan, como digo, los informes técnicos y económicos de este expediente, pero desde luego que no mientan. Recordaba ayer que la última vez que esta ordenanza fue modificada se hizo hace unos años para repercutir el coste que iba a suponer el mantenimiento anual del funcionamiento, de la entrada en funcionamiento y puesta en marcha de la estación de filtrado que se construyó y se puso en marcha en la ciudad de Tomelloso, y que lo que se calculó para hacer esa modificación de la ordenanza, porque era la voluntad, era simplemente repercutir el coste que se estimaba del mantenimiento anual, en torno a unos 100.000 euros al año, y así fue lo que se aprobó. Pero es que en el caso de la modificación de la ordenanza de ayer, se aprueba una subida de tasas sin que sea consecuencia de la puesta en marcha de ninguna mejora en el ciclo integral del agua en Tomelloso. Una tasa para recaudar más de medio millón de euros al año más. ¿No? Suben el agua porque es la voluntad del equipo de gobierno de adecuar la tasa que se paga al coste que entienden y que se refrendan que tiene el servicio. Y hay que recordar nuevamente que en la anterior legislatura nosotros no subimos las tasas de los servicios, especialmente en lo que fueron los últimos años de legislatura. Como comprenderán, también el ayuntamiento sufrió incrementos de costes en los servicios, a consecuencia del COVID, a consecuencia de la guerra de Ucrania, a consecuencia de las subidas de precios, y fue decisión del equipo de gobierno de no cargar más fiscalmente al ciudadano en la medida en la que el ayuntamiento podía asumir esas subidas de costes sin repercutirlas al ciudadano. Lo asumíamos pues, en la medida de que lo permitían esos superávits que tanto se habla. Lo que hicimos fue tirar de esos ahorros que se habían generado en años anteriores y no repercutir esas subidas a los ciudadanos, aliviándoles por tanto de mayores cargas fiscales. Así pues, también se puede decir que con Inmaculada Jiménez no subían las tasas, con Javier Navarro sí. Y volviendo al hecho, como decía anteriormente, pues la voluntad del equipo de gobierno actual ha sido hacer una subida de tasas para repercutir costes y recaudar más de medio millón de euros al año más. Y lo decía anteriormente, que no mientan, y hago referencia a principalmente pues, a la rueda de prensa que realizaba ayer el portavoz del equipo de gobierno, en el que venía a decir que esta subida era a causa de la implantación y por tanto de la derivación del canon del agua en la factura de la luz. Los datos, vuelvo a repetir, y están aquí y los pongo también a disposición de todos los medios de comunicación que quieran consultarlo. Los datos que fija el técnico que firma este informe es que el canon del agua, en lo que es la parte del ayuntamiento, es decir, al consumo público de agua, va a suponer 120.000 euros, entre la parte fija y variable. Aquí está, como digo, estamos hablando de 120.000 euros frente a una subida de más de medio millón de euros. Por tanto, las cuentas son claras. De cada 5 euros de subida de recaudación que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Tomelloso en la tasa del agua, de cada 5 euros que va a subir el agua para los vecinos, para las empresas de Tomelloso, 1 es la repercusión del efecto del canon del agua sobre el Ayuntamiento y 4 son subida de recaudación de Javier Navarro Muelas. Y hay que decir también que es falso, vuelvo a repetir, como decía ayer el señor Sebastián, que es que esta subida sea la repercusión del canon del agua en la factura de los ciudadanos. Eso es falso. El canon del agua no puede ir repercutido en la tarifa cobrada en la tasa del agua, porque debe venir reflejado explícitamente en la factura para que el ciudadano sepa lo que está pagando de este canon del agua. Y así lo dice el artículo 74.4 de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. Así que el Ayuntamiento de Tomelloso decide aumentar la recaudación
como digo, en más de medio millón de euros, y resulta que de esos medio millón de euros, 100 y poco mil euros son el canon del agua, 400.000 euros, como digo, es lo que el equipo de gobierno ha decidido de subir la tasa para repercutir el coste del servicio. Como digo, están tanto en el informe de Aqualia que se le solicita para ajustar el coste del servicio para el año, como en el informe del técnico que recoge junto con el coste del servicio que dice Aqualia, el que se entiende y se estima que es el real de lo que va a afectar el canon del agua al Ayuntamiento de Tomelloso. 120.000 euros. Muy lejos de los 440.000 euros que en algunas ocasiones han dicho y que hasta en sede parlamentaria la portavoz del Grupo Popular, Carolina Agudo, ha dicho que iba a suponer al Ayuntamiento de Tomelloso. Y se atrevía, además, ya ayer en el debate del Pleno, el señor Sebastián, entiendo, nuevamente por desconocimiento, que es que el aumento lo van a pagar los consumos más altos. Pues miren, tampoco es así realmente. Y es que, en base a las estimaciones que nosotros hemos realizado del efecto que va a tener esta subida en los diferentes tipos, en los diferentes tramos de recaudación, pues resulta que más del 20% de la estimación del aumento de la recaudación del agua proviene del tramo más bajo de consumo, es decir, aquel en el que están la mayoría de hogares, de viviendas de Tomelloso. Una subida que estimamos que supondrá más de un 25% en facturas para viviendas, en torno a un 10% para industrias y subidas de hasta el 130% para pequeños negocios como pueden ser las peluquerías, es decir, el doble y otro tercio más. Por tanto, como digo, que quede claro, de cada 5 euros de la subida aprobada ayer, no es por culpa del canon del agua. 1 es la repercusión del canon del agua, 4 es la subida de Javier Navarro Molas. Así pues, y ya por ir finalizando, creo que también hay que relativizar un poco lo que decía ayer el señor Sebastián en rueda de prensa, de que el Pleno ya tenía buenas y malas noticias. O al menos decir que las malas son tan malas que quizás no compensan las buenas, por lo menos hablando de lo que ciñe a lo que son las ordenanzas fiscales. Desde luego no es tan buena la bajada de €1,5 por mesa al año a los hosteleros si al mismo tiempo les van a subir el agua más de un 15%. Ni es tan buena la noticia de bajar el IBI de rústica una media de 4 euros por recibo si ello supone que el ayuntamiento haya dejado de invertir 100.000 euros en el presupuesto de 2024 en el acondicionamiento de caminos que son los que llevan a esas parcelas rústicas. Fíjense, una subida, una bajada en este caso de unos 4 euros que supone en los términos del padrón poco más de 8.000 euros que ganan los agricultores frente a que pierden, que no se acondicionen los caminos que llevan a sus parcelas por más de 100.000 euros. Por tratar otros temas un poco ya de manera rápida, hay que reconocer que buena noticia sí fue ayer en el Pleno la aprobación por unanimidad de ese nuevo paso hacia la municipalización del barrio de San Juan. Un paso que no es el último, todavía hay trabajo que hacer por parte del ayuntamiento y que también hay que tener claro que tampoco ha sido el primero y que viene precedido de mucho trabajo también realizado por el anterior equipo de gobierno y en este sentido ayer así lo reconocía el presidente del barrio en su intervención en el Pleno, cosa que le agradezco que de justicia reconociera también el trabajo de Inmaculada Jiménez y de sus concejales con el trabajo que dejó camino hecho para lo que ayer se aprobaba en Pleno. Y como les decía anteriormente, aunque les hemos remitido esa nota de prensa específica sobre la aprobación de esa moción que vincula la seguridad con la inmigración, desde luego, pues permítame también de manera breve decir que es malísima noticia que el Pleno ayer aprobara ese texto. Como decía ayer, y reitero una vez más, que quede claro el posicionamiento de este Grupo Municipal Socialista.
y del PSOE de Tomelloso. Sí a la seguridad, no a la xenofobia. Entendemos, como ayer dejamos claro, el sentimiento de inseguridad que viven los vecinos y vecinas de Tomelloso. Y estamos a favor de todas aquellas acciones, de todas aquellas peticiones que vayan encaminadas a reforzar la seguridad de Tomelloso y la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en materia de seguridad. Pero no estamos dispuestos a tragar con discursos xenófobos. Por eso ayer pedíamos el voto individualizado de cada uno de los acuerdos que componían esa moción, cosa que, por cierto, se puede hacer perfectamente, pero el alcalde no tuvo voluntad a ello. Pedíamos el voto individualizado porque queríamos que tanto el punto de expresar el rechazo a la posibilidad de que en el aeropuerto de Ciudad Real pudiera instalarse ese supuesto centro de inmigrantes, pudiéramos votarlo a favor y mostrar la unanimidad del Pleno, y también para que en los dos puntos que tenían que ver verdaderamente sobre cuestiones de seguridad, también poder ser votados por nosotros a favor y también salieran con esa unanimidad del Pleno. Y así hicimos, por lo menos que constara en acta, el que estábamos dispuestos a votar a favor de esas tres cuestiones. Espacio ofrecido por Quisoteos.